El sol brillaba intensamente sobre la Ciudad de México, y la calidez del día me envolvía como un abrazo reconfortante. Diego y yo habíamos llegado hacía poco a esta vibrante metrópoli, llenos de sueños y expectativas. Aquella mañana, decidimos visitar un mercado local, un lugar bullicioso repleto de colores, aromas y el sonido de risas y conversaciones que se entrelazaban en el aire. Era un mundo nuevo para nosotros, lleno de promesas. Mientras caminábamos entre los puestos, me sentía como si estuviera dentro de un cuento de hadas. Diego, con su sonrisa encantadora y su mirada llena de amor, se detuvo frente a un vendedor de joyas. «Tengo algo para ti», dijo, su voz suave resonando en mis oídos. Antes de que pudiera preguntarle qué era, tomó un hermoso collar de perlas que brillaban con la luz del sol. «Esto simboliza nuestro amor eterno», añadió, colocando la delicada cadena alrededor de mi cuello. «Es precioso, Diego», exclamé, tocando las perlas con mis dedos. «No necesitas comprarme nada para demostrar tu amor». «Pero quiero hacerlo», respondió, acercándose a mí. «Cada perla representa un momento especial que hemos compartido y los que aún nos quedan por vivir juntos». Sentí que el corazón me estallaba de felicidad. En ese momento, todo parecía perfecto. La vida que habíamos soñado estaba a nuestro alcance. Caminamos por el mercado, riendo y probando frutas exóticas, y cada vez que miraba a Diego, me llenaba de gratitud por tenerlo a mi lado. Esa noche, nos acurrucamos en nuestro nuevo hogar, un pequeño apartamento que habíamos decorado con amor. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, y el suave murmullo de la ciudad se sentía como una melodía de fondo. Mientras nos abrazábamos, miré a Diego y dije, me encantaría tener una familia. Imagínate, pequeños corriendo por aquí, llenando nuestro hogar de risas. Diego sonrió, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Sí, sería maravilloso, respondió, pero su tono era un poco distante. ¿Qué pasa?, pregunté, intrigada. ¿No quieres tener hijos? No, no es eso, se apresuró a decir. Solo, es un gran paso, ¿sabes? A veces, pienso en lo que hemos dejado atrás y en cómo nuestras vidas han cambiado. Lo miré fijamente, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. ¿Te preocupa el pasado? ¿Lo que dejamos atrás en nuestra antigua vida? No, claro que no, contestó con rapidez, pero su tono no sonaba convincente. Solo quiero que estemos listos, que tengamos todo lo que necesitamos. Su respuesta me dejó inquieta. A pesar de su sonrisa, había una sombra en su mirada, un rastro de algo que no podía identificar. Pero decidí dejarlo pasar, después de todo, estábamos juntos en este nuevo capítulo y eso era lo que importaba. Esa noche, mientras me acomodaba en su abrazo, mis pensamientos vagaban hacia un futuro ideal. Un futuro en el que no había lugar para las inseguridades ni para los fantasmas del pasado. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pequeña voz susurraba que tal vez, solo tal vez, había más en nuestra historia de lo que Diego me estaba dejando ver. Con el tiempo, esas inquietudes se volverían cada vez más pesadas, como nubes oscuras que amenazaban con desatar una tormenta. Pero en ese momento, mientras la ciudad brillaba a través de la ventana y el calor de Diego me envolvía, decidí disfrutar de cada instante. «Te amo», le susurré, cerrando los ojos y dejándome llevar por la serenidad del momento. «Siempre te amaré». «Y yo a ti, Fernanda», respondió, besándome suavemente la frente. Sus palabras me llenaron de calidez, pero al mismo tiempo, no podía sacudir la sensación de que había algo más que aún estaba por descubrir. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de nuestra pequeña casa en la Ciudad de México, iluminando el espacio con un cálido resplandor dorado. Me desperté con una sonrisa, recordando la noche anterior, cuando Diego y yo habíamos reído y compartido sueños sobre nuestro futuro. Sin embargo, esa mañana, algo en el aire era diferente, como si una sombra se estuviera acercando lentamente. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos vagaban entre las tareas del hogar y los planes de construir una familia. ¿Cuándo tendremos tiempo para nosotros?, me pregunté, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Diego entró justo en ese momento, con el cabello despeinado y una sonrisa perezosa. «¿Qué tal, hermosa?», preguntó, acercándose a mí y dándome un suave beso en la mejilla. «Todo bien», respondí, aunque en el fondo sentía una inquietud inexplicable. La mañana continuó con normalidad,
pero una sensación de ansiedad crecía en mi interior. Al mediodía, mientras limpiaba la casa, el timbre sonó. Miré a Diego, quien se encontraba en su estudio, sumido en la lectura de un libro. ¿Puedes abrir, por favor?, le pedí. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con una mujer que no había visto antes. Tenía una mirada intensa, y su presencia irradiaba una energía inquietante. «Hola, soy Valeria», dijo con voz firme, como si estuviera reclamando un lugar que le pertenecía. «¿Valeria?», repetí, sintiendo que el aire se me escapaba. «¿Qué quieres?». «Vengo a hablar sobre Diego». «Soy su esposa», declaró, y el mundo se detuvo por un momento. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Diego nunca me había mencionado a nadie llamado Valeria, y mucho menos que estuviera casado. Con la voz temblorosa, respondí, «Eso no puede ser cierto. Diego nunca me dijo nada sobre ti». Ella cruzó los brazos, como si estuviera lista para defender su verdad. «Lo sé, pero es la realidad. Diego y yo estamos legalmente casados. Necesito que hables con él». Mi mente se nubló. ¿Cómo podía estar pasando esto? Valeria se despidió, dejándome sola con un torbellino de emociones. «Diego», grité, sintiendo que la ira y la confusión se apoderaban de mí. Él apareció, mirando confundido. «¿Qué sucede, amor?». «Una mujer llamada Valeria acaba de venir a decirme que eres su esposo». «¿Qué está pasando?». La expresión de Diego cambió, sus ojos se oscurecieron, y de repente, no supe si estaba mirando al hombre que amaba o a un extraño. «Fernanda», balbuceó, buscando las palabras adecuadas. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», exclamé, sintiendo que la rabia me invadía. «¿Es verdad? ¿Eres su esposo?». «No es así como parece». «Te lo prometo», insistió, pero su voz carecía de la seguridad que necesitaba. Mientras él intentaba explicarse, una parte de mí se resistía a creer que el hombre con quien había construido mi vida pudiera estar tan involucrado con alguien más. «¿Qué tipo de vida has estado llevando, Diego?», pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «No tengo una vida doble, Fernanda. Valeria es parte de un pasado que no puedo cambiar». Las palabras resonaron en mi mente como un eco distante. ¿Cómo podía amar a alguien que tenía un pasado tan complicado? La confusión me envolvía como una niebla, y la confianza que había depositado en él comenzó a desmoronarse. Me alejé de él, buscando refugio en mis pensamientos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. En un impulso, decidí buscar respuestas. Caminé hacia el estudio de Diego, donde guardaba sus cosas, y allí, entre libros y papeles, encontré un viejo diario. Lo abrí, y las palabras escritas en él me revelaron un mundo desconocido. A medida que leía, sentí que el amor que creía conocer se desvanecía, reemplazado por una serie de secretos que nunca imaginé que existieran. ¿Qué más me había ocultado? Desde que Valeria apareció en mina porta, una sombra se instaló en mina vida. A idea de que Diego, meu amor de infancia e agora meu marido, poderia ter o pasado tão obscuro me atormentaba. Decidí que precisaba saber más sobre a mulher que destruyó mina paz. Así, como una detective amadora, mergulhei en una investigação que me levou por caminos que eu nunca imaginei percorrer. A primeira coisa que fiz foi procurar informações sobre Valeria nas redes sociais. O que eu encontrei foi uma vida que parecia tão distante da mina. Fotos de uma mulher sorridente en festas, cercada por amigos e familiares, mas, ao mesmo tempo, había una melancolía en seus solos que me intrigaba. «Que me vou ser realmente, Valeria?», pensei en cuanto percorría seu perfil. Había una coneca entre ela e Diego que parecía innegable. Iso me deixou ainda máis determinada a entender esa historia. Conversei con amigos en común, procurando pistas. Chamei a Clara, mina melhor amiga, para o café. «Clara, você já ouviu falar de Valeria?», perguntei, tentando manter a voz calma. «Sim, já ouvi algumas coisas. Ela e o Diego têm uma história complicada», respondeu ela, olhando para mim como uma expressão de empatia. «Complicada como?», indaguei, meu coração acelerando. «Bem, parece que eles se conocerán na faculdade e eran muito próximos».
Algunas personas dicen que Diego nunca a superó completamente, dice Clara, hesitante. Mas hizo eso boato, ¿cierto? Nao sei, Fernanda. As veces, as pessoas ten vidas que nao conhecemos. Pode ser que Diego tenha uma vida dupla, ela sugeriu, me deixando ainda mais confusa. A ideia de que meu marido pudesse estar levando uma vida secreta era devastadora. Isso não pode ser verdade, murmurei para mim mesma. Nas semanas seguintes, a dúvida cresceu como uma erva danina em meu coração. Certa noite, enquanto jantávamos, percebi que Diego estava mais distante do que o normal. Ele olhava para o celular com frequência, e uma mensagem piscou na tela. Era de Valeria. Meu coração disparou. Diego, que me está te mandando mensagens a essa hora? Perguntei, tentando ser casual. Ah, eso é meu colega de trabalho? Ele respondeu rapidamente, mas eu percebia hesitação em sua voz. Você sabe que estou ocupado com o projeto, não é? Ele desviou o olhar, e eu senti uma onda de desconfiança. Claro, mas isso não parece ser apenas trabalho. Naquela noite, não consegui dormir. Meus pensamentos giravam em torno de Diego e Valeria. O que eles poderiam estar escondendo? Decidi que precisava descobrir por mim mesma. Assim, na manhã seguinte, peguei o carro e segui Diego quando ele saiu para o trabalho. Meu coração batia forte enquanto o seguia pelas ruas movimentadas da cidade do México. Cada semáforo vermelho me deixava mais ansiosa. Ele parou em um café que eu conhecia bem. Aquele era o nosso lugar. Eu me escondi atrás de um pilar, observando. Minhas mãos tremiam quando vi Valeria entrar. Ela estava radiante, como um vestido que realcava suas curvas. Diego a cumprimentou, e vi a forma como seus olhos brilhavam ao vê-la. Era o brilho que eu não via em seus olhos há algum tempo. Diego, ela exclamou, e ele sorriu de uma maneira que me fez sentir como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Que bom te ver. A forma como eles se abraçaram foi como o golpe no meu estômago. A conexão entre eles era palpável. Senti meu coração se apertar, e uma onda de desespero me invadiu. O que está acontecendo aqui? Eu pensava, lutando contra as lágrimas que me acabavam escorregar pelo meu rosto. Decidi que não poderia ficar ali, impotente, ouvindo e vendo tudo isso. Como coração pesado, voltei para casa, onde a luz da sala estava acesa, e a realidade de meu mundo parecia desmoronar ao meu redor. Tudo o que eu pensava saber sobre meu amor estava agora em frangalhos, e eu sabia que a conversa que teria com Diego seria inevitável. O labirinto de mentiras estaba se fechando ao meu redor, e eu precisaba encontrar uma saída. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosas, mientras yo, Fernanda, me encontraba escondida en un rincón de un café, observando a Diego y Valeria. Mi corazón latía desbocado, y la mezcla de ansiedad y tristeza me invadía el pecho. Ellos estaban sentados en una mesa en la esquina, riendo y compartiendo miradas que me cortaban la respiración. Cada risa de Diego se sentía como una puñalada en mi corazón. ¿Por qué estaban tan cómodos juntos? ¿Qué era lo que compartían que yo no sabía? Mira cómo se ríe, pensé, sintiendo como si el aire se me escapara. Diego nunca había reído así conmigo desde que llegamos a esta ciudad. Me pregunté si alguna vez había sido tan feliz a mi lado. Decidí que no podía quedarme ahí mirándolos. Necesitaba respuestas, necesitaba confrontarlo. Salí del café, intentando que mis pasos fueran firmes, pero el temblor en mis manos traicionaba mi nerviosismo. Encontré a Diego en la puerta, justo cuando él se despedía de Valeria. La vi alejarse, y en ese instante, supe que tenía que actuar. Diego, llamé, sintiendo que mi voz traicionaba la confianza que había construido con él. Se dio la vuelta, y su expresión se tornó seria al verme. Fernanda, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? ¿Por qué te reías con ella como si fueras un viejo amigo? Mi voz temblaba, y mis ojos ardían de lágrimas reprimidas. Es complicado, respondió, visiblemente incómodo. Valeria está pasando por un momento difícil. Solo intentaba ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Ayudarla a qué? ¿A recordar viejos tiempos? ¿A reconstruir algo que nunca debió romperse?
Mi frustración se transformó en rabia. No podía entender cómo podía ser tan despreocupado ante la situación. Fernanda, por favor, escúchame. Valeria y yo tenemos una historia, pero no es lo que piensas. No hay nada entre nosotros, insistió, tratando de acercarse, pero yo retrocedí. Nada, y esas risas, esas miradas, Diego, me estás mintiendo. Sentí mi voz romperse, y una lágrima traicionera se deslizó por mi mejilla. No puedo creer que estés haciendo esto. Todo lo que creímos, todo lo que construimos, ¿puede ser tan frágil? No es frágil. Es solo que, no sé cómo explicarlo. Valeria fue parte de mi vida antes de ti, y ahora que está aquí, me siento obligado a ayudarla. Eso no significa que no te ame, respondió, su voz llena de desesperación. Amor, ¿qué es el amor para ti, Diego? Porque no se siente así. No se siente como si hubieras dejado la puerta abierta para que el pasado entre y lo destruya todo, respondí, sintiendo que cada palabra era un grito de dolor. ¿Qué quieres que haga, que la ignore? No puedo hacer eso, Fernanda. Ella necesita ayuda, y yo solo estoy intentando ser un buen amigo, contestó, su frustración palpable. ¿Y yo? ¿Quién soy yo en todo esto? ¿Solo la que se queda y espera mientras tú juegas a ser el héroe de su historia? Sentía que cada palabra era un golpe, tanto para él como para mí. No es así. No se trata de jugar, se trata de ayudar a alguien que lo necesita. Te juro que no hay nada romántico entre nosotros, imploró, y su mirada me decía que estaba hablando en serio, pero la confusión seguía nublando mi mente. Decidí que necesitaba un respiro, un espacio para pensar. No sé si puedo seguir así, Diego. Necesito tiempo para procesar todo esto, murmuré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Fernanda, no puedes dejar que esto arruine lo que tenemos, dijo él, desesperado. No sé qué tenemos, Diego. No sé si lo que tenemos es real o solo una ilusión, respondí, dándome la vuelta. Caminé alejándome de él, sintiendo que el dolor se apoderaba de mí, cada paso resonando en mi corazón como un eco de lo que había perdido. Me dirigí a casa, mi mente llena de confusiones y preguntas sin respuestas. La imagen de Diego riendo con Valeria me perseguía, y en ese momento, supe que mi vida había dado un giro del cual no estaba segura si podría regresar. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, mi corazón estaba en un torbellino de emociones. La visita de Valeria había sacudido mi mundo, y cada recuerdo de Diego se sentía teñido de duda. La campana del teléfono rompió el silencio, y al ver el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era Valeria. Hola, Fernanda, dijo su voz suave, pero con un matiz de seriedad que no me gustó. ¿Podemos hablar? Necesito que me escuches. ¿De qué se trata? Respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. Es sobre Diego. Hay cosas que debes saber. ¿Podemos encontrarnos? El nudo en mi estómago se apretó. No sabía si debía aceptar, pero una parte de mí anhelaba entender la verdad detrás de toda esta confusión. Asentí, a pesar de que sabía que era una decisión arriesgada. Nos encontramos en un café pequeño, lleno de gente y ruido, un contraste con la tormenta que se desataba en mi interior. Gracias por venir, dijo Valeria, tomando un sorbo de su café, sus ojos fijos en los míos. Sé que esto es difícil para ti. Difícil no es la palabra correcta. ¿Qué quieres decirme? Pregunté, sintiendo que la angustia me envolvía. Ella tomó un profundo respiro antes de hablar. Diego y yo nos casamos hace años. Pero nuestra historia es más complicada de lo que parece. Nos separamos por problemas personales, cosas que no puedo explicar en este momento. Pero él siempre ha sido una parte importante de mi vida. Mis pensamientos se aceleraron. Todos esos momentos que compartí con Diego ahora parecían tener una sombra oscura. ¿Y por qué apareciste en mi vida ahora? Inquirí, mi voz salía más fuerte de lo que pretendía. Porque hay un secreto que Diego ha guardado por mucho tiempo. Algo que cambiará todo, respondió, su mirada intensa y decidida. El aire se volvió denso. Las palabras de Valeria me dejaron sin aliento.
La incredulidad se apoderó de mí, y antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, le pregunté, ¿qué tipo de secreto? Valeria vaciló, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No sé si es mi lugar para contarte esto, pero Diego nunca me amó de verdad. Nuestra unión fue más por presión familiar que por amor genuino. Me quedé paralizada, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Pregunté, sintiendo una mezcla de furia y confusión. Es la verdad, dijo ella con sinceridad. Y hay más. Nunca nos divorciamos formalmente. La revelación me golpeó como un puño. Todo lo que creía saber sobre Diego y nuestro amor se desmoronaba. Entonces, ¿quieres decir que? Mi voz se apagó, incapaz de formular la pregunta completa. Sí. Diego está legalmente casado conmigo. Pero nunca quise interrumpir su vida, Fernanda. Solo quería que supieras la verdad, para que puedas tomar tu propia decisión. Las palabras de Valeria resonaron en mi mente. La traición que sentía era más compleja de lo que había imaginado. Diego, mi amor de la infancia, el hombre con el que había construido sueños, estaba atrapado en un laberinto de decisiones que no había tomado. ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información? Pregunté, mi voz quebrándose. Eso depende de ti. Pero mereces saber lo que realmente está sucediendo. No quiero ser la villana de esta historia. Solo quiero que encuentres la paz que mereces. Mientras Valeria hablaba, comprendí que su sinceridad no era un ataque, sino un intento de liberarme de la confusión. Una parte de mí quería gritar, otra solo quería llorar. La verdad era abrumadora, y me dejaba con más preguntas que respuestas. Pero en medio de la confusión, también sentí un destello de claridad. Tenía que enfrentar a Diego, no solo para aclarar la situación, sino para entender qué significaba todo esto para nosotros. Valeria se despidió, dejándome con un mar de pensamientos. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de la revelación se asentó sobre mis hombros. La vida que había soñado con Diego parecía estar en peligro, pero quizás, solo quizás, esta nueva verdad me daría la fuerza para encontrar el camino correcto. El sonido del timbre resonó en la casa, rompiendo el silencio que había envuelto mi mente desde el encuentro con Valeria. Me sentía como si estuviera atrapada en un laberinto de emociones, y cada paso que daba me alejaba más de la vida que había soñado junto a Diego. Caminé lentamente hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al abrirla, encontré a Valeria de pie, con una expresión grave en su rostro. Necesitamos hablar, Fernanda, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. La invité a pasar, la tensión en el aire era palpable. Nos sentamos en la sala, y por un momento, el silencio se hizo pesado entre nosotras. Finalmente, me armé de valor y le pregunté, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Por qué ahora? Valeria respiró hondo, sus ojos se llenaron de una tristeza que parecía profunda. No estoy aquí para hacerte daño, Fernanda. Solo quiero que sepas la verdad. Sobre Diego y sobre mí. Mi estómago se revolvió ante la posibilidad de que la verdad pudiera ser aún más devastadora de lo que ya había vivido. ¿Qué verdad?, interrogué, casi en un susurro. Valeria me miró fijamente, como si buscara la forma correcta de expresarse. Diego nunca me amó de verdad. Nos casamos por la presión de nuestras familias. Fue un matrimonio vacío desde el principio. Su confesión me golpeó como un puño. ¿Estás diciendo que todo lo que viví con él, todo lo que creí, era una mentira?, pregunté, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. No era una mentira, pero tampoco era amor verdadero. Diego ha estado atrapado entre las expectativas de los demás y sus propios deseos, explicó Valeria, su voz llena de una mezcla de compasión y dolor. Pero, ¿y el divorcio? ¿Por qué nunca se separaron formalmente?, cuestioné, sintiéndome cada vez más confundida. Valeria bajó la mirada, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran un peso demasiado grande. Nunca lo hicimos. Después de nuestra separación, las cosas se complicaron. Nunca quise interferir en su vida, así que dejé que siguiera adelante. Pero, Fernanda, él nunca me olvidó. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La revelación era abrumadora. Entonces, todo este tiempo,
Diego ha estado viviendo una vida que no es suya, murmuré, tratando de procesar la enormidad de lo que Valeria acababa de decir. Sí, y lo que más me duele es que ni tú ni él lo sabéis. La verdadera traición no está en sus acciones, sino en lo que las expectativas y los fantasmas del pasado han hecho con nuestras vidas, dijo Valeria, su voz quebrándose levemente. Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. ¿Era posible que la verdadera traición no hubiera sido el engaño, sino la incapacidad de liberarse de lo que otros esperaban de nosotros? ¿Y ahora qué debo hacer con esta información?, le pregunté, sintiendo la necesidad de encontrar un camino a seguir. Valeria se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Debes hablar con Diego. Necesitas saber lo que él siente realmente y lo que quiere para su vida, para que tú también puedas decidir lo que quieres. Las palabras de Valeria resonaron en mi mente mientras me levantaba para acompañarla a la puerta. Gracias por ser honesta conmigo, aunque duela. Necesito tiempo para procesar esto, le dije, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Ella asintió, su expresión se suavizó. Entiendo. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, Fernanda, somos más que las decisiones de otros. Siempre hay un camino hacia la libertad. Cerré la puerta detrás de ella y me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de la verdad aplastando mi pecho. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. La vida que había imaginado con Diego parecía tan lejana ahora. Pero en medio de la confusión, algo dentro de mí comenzó a despertar. Quizás había llegado el momento de reclamar mi propia historia, de tomar las riendas de mi vida y decidir qué quería realmente. La verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la libertad.